7:56 de la mañana. Volvemos a hablar de lo que pasa con las actividades económicas, con los comercios, con eso que parece reactivar de a poco. Y también vamos a hablar, si me lo permite el entrevistado, sobre lo que iba a suceder ayer, pero finalmente no sucedió. Donde muchos comerciantes teóricamente se iban a sumar, pero parece que no tuvo demasiada llegada. Lo que se programaba que era un reclamo y un cacerolazo, incluso una juntada en las esquinas para ayer a las 20 horas. ¿Cómo está Juan José Sisca? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero y principal, se están liberando de a poco actividades. ¿Coincidís? Y principalmente en Rosario, en Santa Fe, ¿coincidís con la forma en la que se lo está haciendo? ¿Es tardía? ¿Es temprana? Bueno, ¿qué pensás al respecto? Mira, yo creo que el tema de la pandemia se está manejando desde el punto de vista sanitario muy bien. Por lo tanto, no porque lo sepa, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen los principales infectólogos del país. Por lo tanto, y desde ese punto de vista se está manejando muy bien, y me parece que en concordancia de eso y haciéndole caso a ese grupo de científicos, se están tomando las medidas que se deben tomar, independientemente que a algunos sectores los afecte más que a otros, ¿no es cierto? Claro. Pero me parece que no se puede discutir eso si uno no tiene los conocimientos necesarios, pero además los números demuestran que en Argentina y sobre todo en Rosario y Santa Fe se está manejando bien el tema ese, y inclusive si hacemos la comparación con aquellos países donde la pandemia digamos se privilegia la economía sobre la vida, vemos que la economía de esos países está creciendo abruptamente, es decir, que tampoco es la solución mandar al matadero a la gente, digamos, ¿no? Así que me parece que estamos manejando bien. Primero te voy a pedir que te reubiques, por favor, para tener mejor señal, si puede ser. ¿Así nos escuchás bien allí? Yo te escucho bien, sí. Perfecto. No, te quería preguntar, a ver, sobre algo esbozaste, pero sobre la actitud que ha tomado el gobierno nacional, que para muchos empresarios, quizá no lo digan públicamente, pero fue directamente en detrimento de las pymes, en detrimento incluso de la industria nacional, contribuyendo a desmantelar más aún de lo que estaba después de los años 90, después del macrismo, el aparato productivo nacional. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, yo creo que las medidas que se están tomando, insisto, son las correctas, porque para que, digamos, nos afecta a todos, pero estamos en medio de una pandemia que está afectando al mundo. Por lo tanto, las medidas que está tomando el gobierno nacional creo que son las correctas, en función de que se privilegia la vida de las personas y no la economía en general. Por supuesto, esto nos afecta a las pymes, afecta a más que nada a los sectores más vulnerables, pero bueno, el Estado está tomando las medidas necesarias como para mitigar los problemas que tenemos en la población en general. Por ahí no llega a todos los lugares, por ahí no es lo rápido que uno pretende, pero bueno, en medio de una pandemia se toman medidas excepcionales y creo que se están tomando. Si uno mira desde el punto de vista sectorial nada más, me parece que es un error. Nosotros, cuando uno está en guerra, y esto es una guerra contra un desconocido, se toman medidas excepcionales y creo que se están tomando, digamos, ¿no? ¿Tienen algún relevamiento hecho o alguna medición sobre cuánto podrían llegar a ser los puestos de trabajo que se pierdan a la salida de esta pandemia? Yo he escuchado 340.000, 350.000, no sé si ustedes manejan números parecidos. Mira, no, yo creo que son todos números tentativos y salido más de lo que podría llegar a ser que de la realidad.
lo que te insisto es que el hecho de que hoy se abrieran, digamos, hubiera una apertura de la economía como si no pasara nada, evidentemente esto generaría una cantidad de personas fallecidas que no la queremos ninguna. Por lo tanto, independientemente de los intereses, insisto, sectoriales y particulares de cada uno, hay que tener una visión que vaya mucho más de allá. Lo que me parece que es lo que tiene que haber, y calculo que el gobierno nacional lo debe tener, o lo debe estar elaborando, y los gobiernos provinciales y locales, es que cómo salimos de la pandemia y a qué velocidad salimos. A mí me parece que el hecho de negociar la deuda externa y tirar la deuda externa al pago de aquí a 3 años, 4 años, es algo positivo, porque va a permitir que todos esos intereses que había que pagar se pudieran volcar al mercado interno, y de esa manera haya una rápida recomposición de la economía que había empezado. Mirá, la industria después de 19 meses, creo, de caída, en el mes de febrero había tenido una leve suba, pero bueno, en marzo nos pasó esto de la pandemia y lamentablemente fue para atrás. Así que yo soy optimista, moderado, digamos, por supuesto, en ese sentido, de que se debe estar elaborando un plan para cuando salgamos de la pandemia, y cuando se elabora con los postulados que se tenía en principio, que era apoyar la industria nacional, apoyar todo lo que sea local, etcétera, el mercado interno, soy moderadamente optimista, ¿no? Ahora, una cosa es real, luego de esto va a quedar más primarizada que antes todavía la economía, no solamente por el parate que tuvo que ver con la industria, sino también porque lo único que siguió funcionando fue el agro y sus derivados, digamos, y el agro y el grano, más precisamente, cada vez con menos valor agregado. O sea, el polo oleaginoso portuario y la parte logística, que aquí tenemos y mucho en la región, funcionó, pero nada más que eso. Exactamente. Bueno, eso es una realidad, va a pasar eso, porque para recomponer el poder adquisitivo para quienes vivimos del mercado interno va a ser mucho más largo, y vender de esta manera, digamos, la exportación de granos, que es nuestra entrada de divisas, y eso va a funcionar mejor, y como vos decís, yo creo que el mundo se va a primarizar, ¿no es cierto? Que aquellos países que son más industriales van a sufrir más que nosotros en ese sentido, porque nosotros inclusive tenemos alimentos como para 400 millones de habitantes. Claro. De esa manera me parece que es cierto lo que vos señalás, lo que me parece que va a haber que también apuntar a que ellos tributen más de lo que están tributando, ¿no? Claro, finalmente para ayer estaba convocada una manifestación, una juntada, no sé cómo definirlo, porque estamos, bueno, en pleno aislamiento social obligatorio, convocada por economistas, de estos economistas rockstars que tenemos en la televisión, Miguel Bogiano, Javier Milei, pero también a la que pensaban adherirse muchos. Uno hablaba con gente del común, con comerciantes, con autónomos, con monotributistas, quizás hoy los más perjudicados, y pensaban adherirse. Bueno, finalmente fue un fiasco, ¿no? Muy poca adhesión, salvo en algunos lugares de las principales urbes. ¿Por qué pensás que pasó esto? Y si pensás que el gobierno nacional se movió a tiempo con estos créditos que está dando a tasa cero hasta 150.000 pesos para, de alguna manera, capear el temporal. Mira, yo creo que, en principio, creo que era una locura la convocatoria. Además, asistir a la convocatoria de Milei, de Bogiano, de todos estos tipos que le han hecho tanto daño a la economía argentina, bueno, a Borrich, a Palagay, qué sé yo, asistir a eso es vivir fuera de la realidad. Lógicamente que hay sectores del comercio que están que no están de acuerdo con el tema del aislamiento, pero que tienen conciencia, y en definitiva lo que superó fue la conciencia, por eso fue un fracaso rotundo,
de que hay que privilegiar la vida. A mí me parece que de ese lado, por más enojo que uno tenga, si piensa un poquito, no puede, porque prácticamente lo que estaban haciendo, dado los resultados que se han dado en otros lugares por la falta de aislamiento, es a un suicidio colectivo. Lo que estaban haciendo es incitar más. Yo creo que, no sé si la figura jurídica esa se corresponde, pero esas personas me parece que estaban convocando a un suicidio colectivo. Bueno, hubo un fiscal de la ciudad de Rosario, fiscal federal de la ciudad de Rosario, que tomó el caso. Entonces privó, digamos, el sentido común en medio de una pandemia, de un virus que no se conoce el origen, que no se conoce, que se sabe que, como dice el doctor Kahn, el virus no te viene a buscar, si salía a la calle lo buscas vos. Me parece que privó el sentido común. En cuanto a que no se llegó, bueno, yo creo que en ese sentido hay que acelerar un poco y dejar un poco de lado la burocracia, y porque recién ayer se comenzó a recibir, por ejemplo, el 50% del salario de toda la población. Y creo que no recuerdo si llegaron la cantidad, creo que 100.000 se otorgaron a 100.000 trabajadores, pero que entre hoy y mañana se piensa que se va a llegar a una cantidad muy importante. Bueno, en estos casos siempre se llega tarde. Realmente yo creo que en ese sentido hay que poner sintonía fina, ¿no? Muchas gracias por el contacto, Juan José. No, gracias, Antonio, un abrazo. Adiós.